Aleluya, aleluya, aleluya. Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 17 y 18. Evangelio según Marcos, capítulo 16, versículo 17 y 18. Dice así la palabra de Dios: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. 18. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Gloria a Dios. Dando una alabanza al Señor. Gloria a Dios. Listo, hermanos. Entonces vamos a dedicarnos unos minuticos esta mañana, ya casi mediodía, a hablar un poco acerca de algunas cosas en las que creemos y que nos habla estos dos versículos. Dice entonces el evangelista que Jesús dijo lo siguiente: y estas señales seguirán a los que creen. ¿Sí estamos aquí los que creemos? Amén, gloria a Dios. A los que creen. ¿Sabe que ahora dijo el hermano James: a los que creen todo le es posible? Y lo dijo porque eso dice la Escritura. Pero lo que pasa es que esa palabra creer es mucho más amplia que solamente expresarla, ¿verdad? Para poder que las cosas sean posibles. Para poder que las cosas sean posibles. Entonces, nosotros hemos creído que estas señales aún siguen vigentes en todos nosotros los que hemos creído en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sí es así o no? Gloria a Dios. Bueno, entonces si lo seguimos creyendo, vamos a mirar entonces. Dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Todas estas señales son hechas en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Echarán fuera demonios. ¿Sabe que la Biblia registra un pasaje y dos pasajes muy particulares que quiero apoyarme en ellos en este momento para hablar de esta señal? De esta señal que la podemos confirmar porque hoy nosotros, cualquiera de nosotros, la mayoría de los que estamos acá, creería yo, hemos vivido esta experiencia y somos testigos de que esta señal sigue siendo cierta. Amén. Que en el nombre de Jesús se echan fuera los demonios. Pero el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10 y el versículo 17, dice que cuando volvieron los 70 que fueron enviados a una comisión, llegaron gozosos diciendo lo siguiente. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. En tu nombre. Entonces, ellos venían gozosos por esto. Pero recuerde que esto no es más que una señal, que es una realidad para darnos cuenta que verdaderamente los demonios, si conocen a Jesús, tiemblan y huyen, como lo dice la Escritura también. Amén. Pero Jesús entonces les dice: no os maravilléis de esto. Yo veía a Satanás caer como un rayo, ¿verdad? Maravíllese más bien de que sus nombres estén inscritos en el libro de la vida. Por eso les digo que no es simplemente decir al que cree todo le es posible. Lo que pasa es que hay que ir a comprender esto para poder que las cosas sean posibles. Hay que saber en qué es lo que creemos y en quién es que creemos.
¿Y en qué nombre es que creemos? Amén. Para poder que las cosas sean posibles. Estos 70 varones volvieron regocijados, contentos de saber que en el nombre de Jesús los demonios se sujetaban y los enfermos eran sanos. Y eso los puso a ellos entonces como en un pedestal, por decirlo de alguna manera. Los elevó un poquito, los sopló un poquito, pudiéramos decirlo. Pero es ahí donde Jesús nos aterriza, porque hoy nosotros creemos y somos testigos de que en el nombre de Jesús los demonios huyen y tiemblan. Pero esto no es para creernos la gran cosa, porque muchos también, dice la Biblia, que en aquel día le dirán: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos señales, en tu nombre hicimos prodigios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos cualquier cantidad de cosas. Pero Él les dirá: apartados de mí, hacedores de maldad, porque no los conozco. Y no los conocía por una sencilla razón: porque sus nombres no estaban inscritos en el libro de la vida. Por eso, más que saber que en el nombre de Jesús los demonios tiemblan y huyen, es saber que tu nombre y el mío Dios lo conoce. Él lo conoce porque su nombre ha sido invocado sobre nosotros. Aleluya, gloria al nombre del Señor, gloria a Dios. Pero sabe, retomo, aunque sé que leí acá, pero retomo este versículo. Para los que creen todo le es posible. Y la Biblia entonces registra otra historia en Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, capítulo 19, versículo 13 al 16, que dice de la siguiente manera. Permítame leérselos, por favor. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús. Intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de una tal Exeba, judío, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo. ¿Se da cuenta? Hasta el diablo sabe quién es esta iglesia. Sabe que sobre esta iglesia hay un nombre que es sobre todo nombre. Aleluya, aleluya. Y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Porque no es simplemente decir que yo creo en Jesús. No es simplemente decirle a un demonio que en el nombre de Jesús se vaya fuera. No, es que el versículo anterior al que leímos dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio, y todo el que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. Porque no es simplemente creer que Jesús es Dios, no es simplemente creer que Jesús fue a la cruz del Calvario, no es simplemente creer que Jesús es el Señor. Es que hay que tener ese nombre invocado sobre nuestra vida. Si verdaderamente hemos creído, primero ese nombre tiene que estar sobre nosotros. Tenemos que reconocerlo y que Él nos reconozca, para que también se cumpla esta señal a la hora de invocar el nombre de Jesús para echar fuera los demonios. Aleluya.
y quedaron en ridículo. Quedaron en ridículo. Tuvieron que huir desnudos y heridos. Y heridos. Y eso lo registra la Biblia. Pero si hoy cualquiera de mis compañeros contara de sus experiencias que ha tenido en estos casos, tendría que decir que jamás ha salido avergonzado, porque nosotros conocemos al que los demonios también conocen, y ellos tiemblan y huyen. Aleluya. ¿Sabe? Para cerrar este pedacito, permítame contarle una incidencia. Administraba una iglesia en un municipio del Valle algunos añitos atrás, y me tocaron la puerta, y era un señor conocido del pueblo, y me dijo: pastor, qué pena con usted, le voy a contar la verdad. ¿Qué pasó? Es que tengo la hija de una trabajadora de una fábrica que hay en ese pueblo. Él era el gerente de esa fábrica en ese momento. Y tengo la hija de una trabajadora de la fábrica que está como poseída por un espíritu. Y yo fui donde mi mamá, porque la mamá de él se congrega en otra denominación. Y ubicaron el líder de ellos, y él les dijo: es que esa clase de cosas la hace el pastor, y el pastor tiene un sector a cargo, una región del departamento, y él se demora 20 días, a veces hasta un mes, para venir acá. Así que en este momento él no puede venir. Se fueron entonces para donde el sacerdote del pueblo, y el sacerdote les dijo: yo ahora no puedo, vaya, busquen el pastor de los pentecostales, que esa gente sí sabe cómo es que se hace eso. Y por eso estoy acá, pastor. Y yo le dije: bueno, espere, yo llamo a un hermano que me acompañe. Y me llamé un diácono y me fui con él. Y uno tiene que ser claro con esto, y permítame decirlo esta mañana. Uno tiene que ser claro. Yo le dije a la mamá de la joven, le dije: mire, nosotros vamos a orar, y nosotros estamos convencidos de que en el nombre de Jesús los demonios huyen y hay libertad para las personas. Pero si ella, permítame la expresión, pero si ella vuelve a dar papaya, por no decir otra cosa, a nosotros no nos vuelva a llamar. Porque hay gente que cree que esto, no sé si soy imprudente con decirlo, pero hay gente que cree que somos como la maleta, ¿no? Y comienzan a jugar y a jugar con estas cosas, y creen que esto es como tomarse una pasta para el dolor de cabeza, que si vuelve a doler la cabeza, vuelvo y me tomo otra pasta. El nombre de Jesús no es para tomarlo en vano. No lo podemos tomar en vano. Y oramos por la joven, y efectivamente invocamos el nombre de Jesús, y al ratico la joven fue libre. Fue libre. Porque, hermanos, nosotros invocamos ese nombre con autoridad. Lo invocamos con autoridad porque lo conocemos a Él, y estamos convencidos de que Él nos conoce a nosotros. Aleluya. Demos alabanza al Señor. Gloria a Dios. Dice entonces la Biblia, permítame saltarle ahí en el orden que está en el versículo y pasar al 18. Tomarán en las manos serpientes. También administré una congregación donde había un joven. Bueno, antes de yo llegar a ese lugar, había un joven
que llegaba con serpiente en la mano a la dominical, al culto, y asustaba a las hermanas. Por aquí creo que hay hermanos de esa congregación. Y le preguntaban: Julano, ¿usted cómo hace para coger a las serpientes? Y él contestaba: la Biblia dice que en el nombre de Jesús podemos coger las serpientes. Yo las veo, le invoco el nombre de Jesús y las cojo. O sea, el hombre, no me hagan hablar por favor, ¿sí? Pero creía en eso. Así, lo tomaba textual, literal, como está ahí escrito. Y le echaba mano a ellas. Y acá hay hermanos de esa congregación que no me dejan mentir, que saben que lo que estoy diciendo es verdad. Sin embargo, hay otra forma también de estudiar esto y de mirar esto. Y es la que les quiero hablar. Eso se los digo no para que lo vayan a hacer, ¿verdad? Ahora, si usted se siente convencido como lo hacía este joven, pues bueno, pero hay que tener cuidado. Amén. Lo que le quiero decir es lo siguiente, y le voy a leer lo que pasó en el Antiguo Testamento, en el desierto, en la peregrinación de Israel. Números capítulo 21, 4 al 9. Dice: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordieran al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Sabe? La serpiente siempre ha sido tipo del pecado, del maligno, de Satanás. Y los hombres entonces, dice la carta a los romanos, el apóstol Pablo escribiéndole a los romanos, que los hombres en su sabiduría no conocieron a Dios, sino que ellos se entregaron a cosas deshonestas y prefirieron rendirle culto a las criaturas antes que al Creador. Por eso Dios los entregó, los soltó, y cometieron cosas vergonzosas, cosas feas. Comenzaron a pecar delante de Dios porque no lo honraron a Él, porque menospreciaron toda esta hermosa creación que Dios ha hecho para que los seres humanos disfrutemos de ella, vivamos de ella. Y ellos no quisieron entonces reconocer el Creador. Israel estaba en medio del desierto, tenían hambre, y Dios les dio a comer comida de ángeles. Les hacía descender todos los días el maná del cielo. Pero ellos se cansaron de comer este maná, a tal punto que se quejaron y murmuraron contra Dios y contra Moisés, que no querían comer más de esto. Y es lo que le pasa a la humanidad. La gente entonces vive cansada de que le hablen de Dios. La gente no quiere saber hoy de Dios. Por eso hasta muchos de nuestros gobernantes apoyan todo lo que venga en contra de la predicación del evangelio, de que las personas restituyan su familia, de que los hombres sean hombres, de que las mujeres sean mujeres, tal como Dios lo hizo.
Hoy cualquier cantidad de la humanidad vive en desagrado con la voluntad de Dios, con el derecho de Dios, con la soberanía de Dios, y quieren hacer como bien les parezca, y por eso viven rodeados de serpientes, viven llenos de pecado. El pecado los ha mordido a tal punto que su vida está muerta en delitos y pecados. Así vive la humanidad. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado con lo que hablamos y vivir siempre agradecidos. La Biblia dice con tener sustento y abrigo, con eso estar gozosos. Tenemos que estar agradecidos con el Señor por la vida. Es increíble que hoy muchos creyentes tengan pensamientos suicidas y sufran de una depresión profunda, cuando el Señor entonces mandó a hacer una serpiente a Moisés para que la pusiera en alto, y que cuando la serpiente mordiera, las serpientes mordieran a alguien del pueblo, pudieran mirar la serpiente y ser sanos inmediatamente. Pero eso no fue solamente una realidad en el tiempo antiguo, sino que también para la era de la iglesia es una realidad para nosotros hoy. Porque la Biblia dice que el Señor, el Señor dijo lo siguiente en el Evangelio de Juan, capítulo 3, 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oh iglesia, oh hermano, si la depresión te ataca, si la angustia llega a tu vida, si la serpiente te quiere morder o te ha mordido, recuerda que hay una señal que nos fue dada para ser libres y tener vida. Jesucristo fue a la cruz del Calvario para que todo aquel que lo mire a Él por la fe sea libre, sea libre, sea libre, sea sano y viva, y viva. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Y mira, hay una razón por la cual se da esto, y lo dice el Salmo 91: sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Aleluya. En mi nombre tomarán serpientes. Si les mordiera, mírame a mí, mirad a mí todos los términos de la tierra y sed salvos. Aleluya. Dele ese aplauso a Él. Dele ese aplauso a Él. Él nos ha dado libertad. Él nos ha dado paz. Él nos ha dado sombra en medio del verano. Él nos ha dado el rocío en medio de la sequía. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. ¿Sabes? Tú necesitas estar convencido de esto, de que estas señales no han desaparecido. Todas se cumplen en el nombre de Jesús. Todas. Porque el enemigo está al acecho. Y dice Pablo, escribiéndole a los Efesios en el capítulo 6, sobre todo, tener el escudo de la fe, con el cual podéis apagar el veneno, detener el veneno, el fuego. Dice la Biblia que las serpientes eran ardientes, ardientes. Y los dardos que lanza el diablo son dardos de fuego. Por eso, cuando él quiera dispararte un dardo de esos,
Cuando tú sientas que ese dardo está llegando a tu corazón, recuerda que hay un escudo llamado fe, con el cual puedes mirar al cielo y decir: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Aleluya, 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 aleluya. ¿Hay alguien que adore el nombre de Jesús esta mañana? Alguien que lo adore, por favor, alguien que lo adore. Aleluya, aleluya. Oh, gloria a Dios. Creemos que si inconscientemente, uno de los mandamientos es: no tentarás al Señor tu Dios. Así que creemos que si lo hacemos inconscientemente, beberemos cosas mortíferas y no nos harán daño. No nos harán daño. ¿Sabe? Permítame recordarle un pasaje que se encuentra en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 4, versículo 38 al 41. Había una hambruna terrible y Eliseo estaba con los profetas, en la escuela de los profetas, y estaba allí con ellos. Y entonces Eliseo le dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno de esa gente acomedida, que la hay por ahí. Aquí hemos tenido unos tan acomedidos. La organización de esas sillas, la limpieza de ellas, la logística de todo esto, una cosa impresionante. Y gracias a Dios por ello. Y hubo un muchacho, uno de los profetas, que quiso ayudar a conseguir verduras para echarle a la olla y hacer de comer. Y se fue a conseguir alimentos y llevaba un canasto y lo llenó, dice, unas porras montesas, pero yo me puse a investigar como a qué, más o menos a qué parecía eso, y era como un pepino cohombro, pero silvestre, y él trajo eso en buena voluntad y lo picó y lo echó a la olla. Y cuando ya todo eso estuvo, comenzaron a repartir. Cuando ellos dijeron: oh Señor, le dijeron a Eliseo: en esa olla hay muerte. Hay muerte en la olla. Porque esas cosas que había conseguido este hombre eran venenosas y daban unos cólicos terribles y dañaban algunos tejidos, algunos órganos, hasta llegar a causar la muerte. Y le dijeron a Eliseo: el accidente, valga la redundancia, fue un accidente, fue involuntario. Este hombre no fue a buscar estas cosas porque dijo: es el momento de vengarme y los voy a matar a todos, los voy a envenenar a todos. No, la intención de él era buena, era querer aportar, querer ayudar, pero no conocía este producto. Así que ellos comieron de esto inconscientemente. Pero cuando le dijeron a Eliseo, Eliseo dijo: colóquenme en una olla harina. Y le pusieron en una olla harina. Y Eliseo fue y vertió la harina en la olla, en el potaje que había para comer. ¿Y sabe una cosa? El potaje se sanó y todos comieron y nadie se murió. Nadie se murió. Pero permítame traerle eso aquí rápidamente. Ya se partió la mañana, ya se partió el día. Permítame traerle eso acá, por favor. ¿Sabe? A veces hay cosas
que nos tenemos que tragar. Hay cosas tan terribles que quisieran envenenar nuestra existencia, nuestro ser. Yo no sé cuántos de ustedes han vivido cosas tristes, lamentables en la vida, quizás humillaciones, quizás tragedias de las cuales creemos que no nos vamos a levantar, que no vamos a poder superarlo, porque nos debilita de tal manera que es como un cuerpo sin alimento. Cuando no nos alimentamos bien, nuestras defensas van desapareciendo y cualquier virus nos pega duro, y podemos entonces, en un momento determinado de estos, una bacteria, estar nosotros mal alimentados y morir, porque hemos tomado cosas que han amargado nuestra vida, que nos han sabido amargas. Creo que no necesito ser tan explícito. Creo que hemos vivido situaciones muy complejas, y por eso es que yo le digo lo siguiente, con todo respeto y cariño. Estamos en una escuela dominical esta mañana, pero no nos podemos sostener a punta de alabanza, no nos podemos sostener a punta de eventos, no nos podemos sostener a punta de cosas superficiales, del programa, de ir allí y venir acá. Y a veces nos ocupamos tanto en los quehaceres que nos olvidamos de lo primordial. Y por eso, cuando llegan situaciones venenosas a nuestra vida, entonces caemos, entonces desmayamos, entonces sentimos morir. Pero sabes, hay algo maravilloso, el ministerio que Dios les ha dado. Pero más que alabanza, necesitamos comer palabra, porque la palabra es la que nos sostiene, la palabra es la que nos fortalece, la palabra es la que nos nutre, la que nos edifica. Amén, aleluya. Cuando la harina la vació Eliseo a aquella olla, no hubo más muerte, se sanó todo. Cuando comemos palabra, por fuerte, por amargo, por venenoso que sea lo que haya en nuestra vida, con la palabra será sano, con la palabra cambiará el destino, con la palabra, aleluya. Y esa palabra la creemos porque ha sido impartida en el nombre de Jesús. Oh, si hay alguien que lo adore esta mañana, si hay alguien que lo adore, si hay alguien que lo adore, aleluya. Creemos que sobre los enfermos pondremos las manos y ellos sanarán. Y ellos sanarán. ¿Sabe que imponer las manos tiene varios usos a la hora que se imponen? Sirve para sanar. Lo acabamos de leer. Jesús puso las manos sobre los ojos del ciego y el ciego vio. Y pudiéramos hablar de muchos otros ejemplos en los que la Biblia registra imposición de manos para recibir sanidad. Pero permítame avanzar por causa del tiempo. Imponer las manos es útil y necesario también para bendecir. Es útil. Jesús ponía las manos sobre los niños y los bendecía. Y los bendecía. Amén. Imponer las manos también es señal de unción, de ungir.
de ungir, de hacer que otro reciba la unción del Espíritu Santo. ¿Recuerda lo que pasó con Pablo, con Apolos y los demás? Sí, después que fueron bautizados en el nombre de Jesús, Pablo entonces impuso las manos sobre ellos y recibieron el don del Espíritu Santo. Pero imponer las manos también lo usamos en el ministerio para ordenar pastores al santo ministerio. Pablo le dijo a Timoteo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Porque con la imposición de manos se reciben dones y ministerios cuando somos ordenados al ministerio. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Y mire, esto es algo maravilloso. Algo maravilloso. A diario, en cualquiera de nuestras congregaciones de todo el país y en los países del mundo donde estamos, a diario llega gente diciendo que están cansados de ir donde los médicos, que ya su dinero lo agotaron, al igual que como aquella mujer del flujo de sangre, que había gastado todo cuanto tenía en los médicos. Y así llegan muchas personas a nuestras congregaciones, desesperadas, angustiadas, uno ya al extremo, porque el profesional de la medicina le ha dicho: ya no hay esperanza, ya no hay nada que hacer. Lo único que la puede sanar o lo puede sanar será un milagro de parte nuestra. Hasta aquí llegamos, no podemos hacer nada más. Y estas personas llegan constantemente a nuestras congregaciones. ¿Y qué es lo que hacemos? ¿Simplemente orar? No, también imponemos las manos por ellos. Y hemos tenido grandes testimonios. Y hoy pudiéramos testificar esta mañana aquí. Y tiempo nos haría falta de todo lo que Dios nos ha sanado en el momento que alguien con la unción y con el conocimiento de que en el nombre de Jesús los enfermos son sanos, al imponer sus manos sobre nosotros hemos recibido sanidad divina. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Esas señales están con nosotros. Pero ahora, oh aleluya, permíteme devolverme al versículo 17, a la segunda parte. Hablarán nuevas lenguas. Creemos que esa señal, aleluya, es una de las que confirma cuál iglesia conoce verdaderamente el nombre de Jesús. No voy a hablar de denominaciones ni nada de esas cosas, ni más faltaba. Simplemente les voy a decir lo siguiente: la señal de hablar en lenguas, al igual que la imposición de manos, también tiene varios propósitos. Es señal de haber sido bautizado con el Espíritu Santo. En la casa de Cornelio, Hechos 10, dice la Biblia en el versículo 44: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con él, con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Y por qué sabían eso? Porque sabían que ellos también habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Entonces la Biblia dice: porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban al Dios de la gloria. Aleluya, aleluya. Con Pablo y Apolos y los demás griegos pasó lo mismo, y judíos que estaban con Apolos
Ellos habían conocido un bautismo distinto. Dijeron que conocían el bautismo y que habían sido bautizados en el bautismo de Juan. Y Pablo les dice que Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. Pero entonces Pablo les explica el bautismo en el nombre de Jesús. Y ellos fueron bautizados en el nombre de Jesús. Porque es que lo que dice el versículo es que y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre. Así que después de haber sido bautizados en el nombre poderoso de Jesús, Pablo, les puso las manos a ellos, les impuso las manos, vino sobre ellos y les impuso las manos. Y entonces ellos, aleluya, hablaban en lenguas y profetizaban. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. El hablar en lenguas no solamente es como señal de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo, sino que también es un don del Espíritu Santo. No se deje engañar, iglesia, hermano, por favor. Alguna vez hablé con un muchacho que era parte nuestra, pero que llegó una corriente, llegó un viento de doctrina a este lugar. Y me senté a hablar con él y le dije: ¿qué hizo que tú salieras de nosotros y te congregaras con ellos? Ya no estaba con ellos tampoco. Quedó apartado. Quedó, como podemos decirlo, quedó en el limbo. ¿Sí? Y me dijo: pastor, yo le voy a hacer una pregunta. Lo pregunte, mijo. ¿Cuántos bautismos del Espíritu Santo hay? Yo le dije: pues yo sepa uno. Ah, bueno. Entonces, ¿por qué uno ve hermanos cada 8 días allá hablando en lenguas? Entonces, cada 8 días los bautiza el Espíritu Santo. Yo le dije: venga un momentico. ¿Cómo así? Es que las lenguas no solamente son o se dan cuando alguien recibe el bautismo del Espíritu Santo, sino que, mira lo que dice la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 22. Perdón, la carta a los Corintios dice en el capítulo 12 que las lenguas son un don del Espíritu Santo. Así que quien habla en lenguas muy constantemente o muy de vez en cuando es un don que hay en él. No es que el Espíritu Santo lo está bautizando cada momentico. Hay un don en él y se da. Amén. Pastor, si ve, a mí en ese momento nadie me dijo eso. Y mire dónde estoy ahora, apartado, y no sé ni qué camino tomar. Pero sabes, las lenguas también son una señal a los incrédulos. La carta a los Corintios, la primera carta, capítulo 14, versículo 22 dice: así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Ocupémonos de las lenguas. Son por señal a los incrédulos, a los no creyentes. Por eso Pablo dice: no impidáis el hablar en lenguas, solo que con lenguas. Amén. Gloria a Dios. Pero permíteme leerte lo que dice la carta a los Corintios, la misma carta, la primera, capítulo 13, versículo 8 y 10. Solo el amor vive para siempre. Llegará el día en que ya nadie hable de parte de Dios, ni se hable en idiomas extraños. Estoy hablando
en la TLA, la traducción del lenguaje actual. Ni sea necesario conocer los planes secretos de Dios. Las profecías y todo lo que ahora conocemos es imperfecto. Pero cuando llegue lo que es perfecto, todo lo demás se acabará. Todo lo demás se acabará. Aquí voy a ir, o aquí empecé a terminar. ¿Tienen hambre? ¿Estamos bien? Aquí hay comidita para todos, ¿cierto? Están los hermanos allá esperándolos. Pero aquí empiezo a terminar. Solo el amor vive para siempre. Dios es amor, vive para siempre. Solo el amor vive para siempre. Pero llegará el día en que ya nadie hable de parte de Dios. Llegará ese día. Porque todo lo que ahora conocemos es imperfecto. Pero llegará un día donde todo es perfecto, todo será perfecto. Por esa razón entonces, lo que ahora conocemos dejará de ser. Y entonces Pablo dice que las lenguas cesarán. Se dejará de hablar en otras lenguas. Y sabe que ese es el versículo del cual muchas denominaciones se pegan para negar el bautismo del Espíritu Santo con la manifestación de hablar en otras lenguas. Yo tenía un negocio, un almacén en uno de los pueblos del Quindío, y puerta con puerta, aquí era el almacén y la puerta del frente era una iglesia de alguna denominación. Y decía el pastor, y yo estaba ahí los domingos en la mañana, porque se movía mucho el comercio los domingos, y yo estaba ahí al frente del almacén, pero no era capaz de no estar pendiente de lo que pasaba al frente. Usted puede decir que soy muy chismoso, pero es que lo que es de Dios uno quiere saber, ¿cierto? Y entonces el pastor llamó a unos líderes de la congregación que según él ya habían recibido el Espíritu Santo, y lo llamó para que pasaran por las sillas de todos los que estaban ahí sentados, ahí congregados, y les dijo: van a colocar las manos sobre ellos para que ellos reciban el Espíritu Santo. Y todos esos líderes pusieron las manos sobre los que estaban allí. Y después él dijo: toda esta iglesia es llena del Espíritu Santo. Todos ustedes están bautizados con el Espíritu Santo por la imposición de manos. Y claro, la Biblia sí dice eso, que imponiendo las manos recibían el Espíritu Santo. Pero había una señal. Había una señal. Había una señal. Iglesia del Señor, esta mañana aquí reunida, las cosas no han cambiado. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. El bautismo del Espíritu Santo da como señal el hablar por primera vez en otras lenguas, y eso sirve como señal no solamente a quien lo recibe, sino también a los que están alrededor de él, a los mismos incrédulos y a todo aquel que quiera saber qué es esa experiencia. Seguimos creyendo lo mismo. Nuestra forma de creer no ha cambiado. No ha cambiado. Nuestra iglesia sigue siendo fundamentada, edificada en el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Mira, esta mañana estamos aquí congregados una cantidad de hermanos que creemos que estas señales nos siguen. Que estas señales nos siguen. Y yo quisiera ver a alguien que crea que a través de la imposición de manos
puede recibir sanidad, puede ser libre de lo que lo azota, puede hablar en lenguas, puede recibir el bautismo del Espíritu Santo hablando en lenguas por primera vez. Yo quiero invitarles a estar de pie. Oh, aleluya, aleluya. Aquí hay un grupo de ministros, también hay algunos por allí sentados, llenos de la unción del Espíritu Santo. Así que yo quisiera invitar a alguien esta mañana que haya creído en el nombre de Jesús y que esté convencido que estas señales no han desaparecido. Estas señales, por lo contrario, seguirán con nosotros hasta que llegue ese día donde todo sea perfecto. Y a través de estas señales, hoy yo quiero invitar a mis compañeros pastores que están por ahí. Oh, aleluya, aleluya. Vamos a imponer las manos sobre ellos. Oh, aleluya. Alguien de aquí se va a ir sano esta mañana. Alguien aquí se va a ir libre en el nombre de Jesús. Alguien en este evento maravilloso habrá de ser bautizado por el poder del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Aleluya, 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 aleluya. Alguien que lo adore, alguien que lo adore, alguien que invoque ese nombre que es sobre todo nombre, ese nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús hay sanidad, en el nombre de Jesús hay libertad, en el nombre de Jesús hay perdón de pecados, en el nombre de Jesús hay bautismo del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Aleluya. Hay lenguas por el Espíritu, hay lenguas por el Espíritu. Oh, iglesia, tú lo sabes, tú lo has vivido, tú lo has experimentado. Así que esta mañana disfrútalo, 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 por favor. Y adóralo, 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 adóralo. Y llénate de Él, llénate de Él, llénate de Él. Aleluya, aleluya. Oh Dios, oh Dios, esta es tu iglesia, Señor. Confirma tu palabra, confirma tu palabra con las señales que nos siguen, con las señales que nos siguen. Confirma tu palabra, Señor, y da sanidad, da sanidad, da sanidad, da sanidad, da sanidad. Oh Dios, derrama, derrama, derrama. Derrama de tu espíritu, derrama de tu espíritu, derrama de tu espíritu. Da dones y ministerios por la imposición. Oh, aleluya, 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 aleluya. Adóralo, por favor, adóralo, adóralo, adóralo. Dale ese aplauso a Él y adóralo, adóralo. No te quedes callado, adóralo. Dile que lo amas, dile que lo necesitas, dile que quieres que esas señales estén en ti. Aleluya, aleluya, porque tú y yo hemos conocido ese nombre, ese nombre. Su nombre es Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret. A Él la gloria, a Él el poder, a Él el reconocimiento, a Él el honor, a Él la honra por los siglos de los siglos. Amén.